llamo Irma Costanzo, dediqué toda mi vida a la guitarra, como maestra, como concertista, es decir, toda mi vida no, porque la vida es una cosa, mi vida artística, digamos. Cuando alguien me dice, dedicaste toda tu vida, no, también tuve una hija, también tengo nietos, también tengo muchos amigos, me encanta cocinar y vivir la vida. Mis padres eran calabreses, es decir, no confundir, italianos, pero calabreses, que no es lo mismo que de otro lugar, eran del sur de Italia. Amantes de la ópera, mi papá sobre todo, y debo decir que mi inicio con la música fue la ópera. Yo ya a los 6 años había ido varias veces al Gallinero del Colón, es decir, el paraíso, bueno, y me cantaba arias de óperas, las arias del Barbero de Sevilla, las arias de no sé, un montón de Carmen, bueno, había ido muchísimas veces y me encantaba la ópera, ser una gran soprano. Mi papá decía, si mi hija fuese una gran soprano, yo daría un ojo por eso. Bueno, finalmente mi papá no perdió el ojo porque mi inicio con la ópera fue que se abrió un concurso para el coro de niños del Teatro Colón. Y el problema fue que hicimos una larga cola y más o menos unas 10 personas antes de que me tocara el turno a mí, cerraron las grandes puertas, se hacían en la iglesia de Santa Rosa de Lima, en la calle Belgrano. Cerraron las puertas y dijeron que ya estaba el número completo, así que se perdió mi aspiración a ser una cantante del Teatro Colón. Bueno, lo cierto que yo empecé con la guitarra, con mi tío, me dio las primeras lecciones, y después él me llevó a estudiar con su maestro, con el maestro León Vicente Gascón, que era su profesor, un aragonés que me llenó de, eres una maravilla, me llenó de ego. Y realmente, qué sé yo, ya cuando tenía 7 años toqué en la biblioteca del barrio, toqué un concierto con obras sencillísimas, ¿no? Y después disfrazada de paisana en el Cine Sol de Mayo, en la calle Nazca, en mi barrio, en Villa del Parque. Y bueno, así empecé. Y yo nunca pensé que iba a llegar a nada, como quiero que entiendan todo, no se llega a nada. Se camina siempre, se camina, pero cuando uno hace esto quiere hacer más, y cuando hace esto quiere hacer más. Y el arte es así, y por eso es un arte, porque la perfección no llega nunca. Y esto me enseñó mucho en la vida, en todo, ¿no? Inclusive para hacer un libro que se usa muchísimo en todos los conservatorios todavía, que es 20 clases para aprender música tocando guitarra. Me enseñó eso, que no hay que dar mucha información o demasiada información sin aplicarla, porque entonces eso nunca se convierte en un conocimiento, es siempre una información. Y bueno, es un libro que todavía me siento orgullosa de haberlo hecho. En la sobremesa, casi todos los días, se cantaba al final con la fruta, así que se cantaba algún área de ópera. Por supuesto, nuestra tesitura era así cortita, pero cuando había una nota más alta, mi papá decía, ¿me alcanzás una mandarina, Irmita? Y entonces se salteaba la parte aguda, ¿no? Bueno, esos eran recuerdos muy, muy vívidos. Bueno, yo me recibí a los 14 años con León Vicente Gascón, estudié, diría, desde los 8 hasta los 14. Me recibí, como decía, me recibía con 10 puntos, felicitado, mención, todo eso. Y por supuesto eso se ponen contentos los papás, pero es recién para empezar eso, ¿no es cierto? Después tuve la suerte tenía un novio yo que trabajaba en un canal de televisión. Fue mi novio durante 8 años, después fue mi marido a los 14 años.
Alfredo Scalise, que es un recuerdo muy, muy lindo de él. Y claro, estando en ese medio me ayudó muchísimo, porque, por ejemplo, artista que venía, en una de esas, yo recibí un disco de Narciso Yepes y me gustaba mucho como ese espíritu que tenía. Creo que era el concierto de Aranjuez, dirigido por Ataúlfo Argenta. Y mi novio escuchó que venía Narciso Yepes y bueno, mandó gente que lo recibiera de Ezeiza, le hicieron un reportaje y por supuesto enseguida armó una comida conmigo y con él, con Yepes y bueno, y ahí empecé. Yo tenía 17 años y Narciso Yepes tenía 27 años la primera vez que vino acá. Y me acuerdo, y tengo una foto de María Luisa Nido con Yepes, que fue al teatro a verlo tocar a Narciso Yepes. Y nos sacamos ahí, y yo tengo una foto muy linda. Están en la foto José Jacopi, Abel Fleury, por supuesto Narciso Yepes, María Luisa y Busquiazo, que era su representante. Y entonces Narciso me dijo, Irma, yo voy a hablar con el embajador que te den una beca para estudiar conmigo. Y entonces a mi novio mucho no le gustó, pero bueno, así fue la cosa. Y después de mucho tiempo pude ir a España y me fui preparada para quedarme dos meses. Y Narciso justo le salió una gira por Sudáfrica, se fue con la mujer y me dejó los 2 niños que los cuidara. Usa todo lo que quieras, tengo todo el archivo de la música, tengo la guitarra, usa lo que quieras, pero las clases no me las pudo dar porque no se fue. Así que ese me fue mi inicio. Pero de todas maneras, cada vez que vino o cada vez que yo fui a España pasaba, y si bien no tengo nada que ver con la técnica de él, que es maravillosa, pero es otra cosa, a mí me interesa mucho, mi pasión es el sonido, es la calidad del sonido, es lo único que me interesa. Por supuesto, lo que digo también me interesa en cuanto a las partituras que toco, ¿no? Pero me paso la vida tratando de un sonido mejorarlo, ponerle, creo que ese es, bueno, algunos de los que dicen que toco bien, creo que es por la calidad del sonido. Y después de eso, bueno, estuve yendo como 11 años, una vez por mes o una vez cada mes y medio, al Uruguay a tomar clases con Carlevaro. No es mi manera, pero es un tipo que sabe de la guitarra todo, y cada movimiento. Y me decía, Irma, usted se entrega, era medio obsesioso. Usted se entrega mucho cuando toca, no hay que guardarse, tiene que pensar en la falange, en esto. Maestro, yo estudio y cuando toco. Por supuesto, un maestro que me dio mucho, aunque él ni lo sabía que me había dado tanto, es el maestro Lierko Spiller. Yo estudié música de cámara. Él era violinista, un gran violinista, con muy feo sonido, pero era un grande del violín. Vino en la guerra y se quedó acá, y acá nacieron sus hijos. Uno es oboísta de la Camerata Bariloche, otro es violinista en la orquesta una orquesta alemana importantísima. Y él me enseñó mucho de la música, es muy importante. Todo lo que hice de Bach lo estudié con él, y por qué, y todo. Era un sabio. También él me metió en una cosa muy interesante en mi vida, que fue la logosofía, la Fundación Logosófica. La Fundación Logosófica es para perfeccionar lo que uno tiene adentro, digamos, no es nada de psicoanálisis, nada de eso, sino que tratar de buscar la perfección del ser humano. No sé si perfeccioné mucho, pero sí me quedaron algunos axiomas en la vida que me sirvieron de mucho. Un axioma que sería importante es
todo conocimiento que no evoluciona se convierte en prejuicio. Todo conocimiento que no evoluciona se convierte en prejuicio. Claro, porque esto lo hago porque me dijeron que es así, o porque yo siempre lo hice así, o porque... No, todo va cambiando, todo es movimiento, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Otra acción era, ayuda al que está enterrado hasta los tobillos. Si está enterrado más arriba, te va a enterrar a vos en el intento. Y es cierto también, son todas cosas que a lo largo de la vida las pude... Y a Andrés Segovia le debemos, los guitarreros le debemos todo, porque él logró poner a la guitarra en nivel igual a otros instrumentos importantes, como el piano, como el violín. No había ciclo de concierto que no tuviera un concierto de guitarra de Segovia, de Julian Brim, de William, de Yepes. Y creo que eso un poco se perdió porque ahora todo lo que tocan es ligero, todo es rápido y no sé por qué. Porque yo creo que hay que regodearse en una melodía o en lo que uno está haciendo, ¿no? No solamente hacerlo muy rápido y nada más, velocidad. Y él era fantástico, no sé cómo hacía para tener en un teatro, yo lo escuché muchas veces fuera de Argentina, en teatros grandes, cómo hacía para que se escuchara la guitarra, porque muchas veces la guitarra se escucha bajo palabra de honor, porque en los grandes lugares no suena mucho. La guitarra ideal es para un lugar de 500 personas cuando mucho. Y tal vez eso haya influido en que sea ahora así, ¿no? En realidad, yo aprendí de muchísima gente, de muchísima gente. Por ejemplo, de Grela, que no sabía música. Lo conocí porque era amigo de mi tío. Venía a mi casa, mi papá hacía unos asados lindos. Yo aprendí de muchos músicos populares que creo que me da mucha pena que no me hayan dicho qué bueno es tocar música popular también, porque a mí me decían que en el tiempo me decía el Gascón y todo esto, mi tío, no toques eso que se te arruina el gusto y las manos, y hoy moriría por poder acompañar a alguien y no sé acompañar, eso es una bolilla que me falta, y me encantaría poderlo hacer y disfruto mucho de la música popular. Y la primera vez que di clases fue para ayudar un poquito a la economía familiar. Y yo, por supuesto, pido perdón a todos los que habré arruinado, porque cuando sos tan joven y no tenés experiencia y todo tenés agarrado con pinza, lo que podés transmitir es relativo, ¿no? Pero después fui cambiando esto a tal punto que si me tenés que dar a elegir entre dar conciertos, que ya no puedo, por supuesto, por mi mal en la mano, pero entre dar conciertos y enseñar, yo prefiero enseñar. Me encanta dar. En eso soy como una fanática. Yo quiero dar y quiero dar lo que sé. Nunca me guardo nada. Y si no lo sé, digo, espera, mañana voy a averiguar a ver cómo es lo que me preguntás. Pero nunca dejo de amar al alumno que tengo. Y darle el tiempo que necesita. Porque a veces hay algunos sin talento que es increíble, lo tocan mucho mejor que otros que lo tienen, porque se dedican, porque, bueno, yo pongo lo mío en el sentido de incentivarlos. Yo tengo alumnos actualmente que se recibieron en la Lucila, que es donde yo
fundé el conservatorio junto con el maestro Tortorella, con Antonio de Raco, con Alfredo Gianelli, con Washington Castro, ¿no? Celebridades todas muertas. Por ahora. Y cuando me dijeron para estar ahí, digo, uy, tengo que hacer mérito, porque estos son todos grandes maestros. Y realmente, cuando no podían, vos sabés lo que son los conservatorios, hay 20 tipos y tenés 4 horas, bueno, me las traía a casa después porque no alcanzaba con... Y yo amo al alumno, tengo una alumna mía que me dice, Irma, vos hacés tocar a las piedras, viene una piedra, se sienta y vos le haces tocar la guitarra, cosa que creo que es verdad, y creo que eso es importante. Es importante primero no guardarte nada, no dar lo que todavía no sabes, porque lo das mal y eso multiplica la ignorancia, digamos, ¿no? Entonces son 2 o 3 cosas que son como la vida, digamos. Si vos querés a alguien, le vas a enseñar lo mejor que puedas. Creo que si tengo que hacer un resumen es eso. Tengo muchos alumnos que son muy felices tocando la guitarra. Ganen plata, ganen puestos, sí, más o menos, pero nadie puede decir que haya sido desgraciado conmigo. Si vos abrís la primera hoja de casi cualquier método de música, tenés las figuras, redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Si te parece poco, tenés la cuadrada también. Bueno, después tenés clave de sol, clave de fa en tercera, clave de fa en cuarta, clave de do en primera. Tenés las líneas y los espacios adicionales. Decime, eso, ¿qué te queda de eso? ¿Cómo se materializa eso? Entonces, yo dije, bueno, vamos a hacer primera clase. ¿Qué es el pentagrama? Los renglones donde se escribe la música. ¿Cómo es el latido del corazón? Es una negra. Pam, 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 pam. Eso ya es suficiente. Tenemos y las 3 cuerdas de la guitarra. Y con eso me inventé algunos ejercicios a dúo con el profesor. Entonces el alumno viene y toca en la primera clase, toca a dúo con el profesor o conmigo, con quien sea que aprenda, ¿no? Y se incentiva mucho eso. Y en la segunda clase le agregó el do y la blanca y con ejercicios. En 20 clases el alumno aprende a leer música con todo, tresillo, puntillo, de todo. Y ya no va a tener más problemas de lectura de música. Otra cosa que les explico a los alumnos, que hay muchos profesores que mistifican un poco lo que hacen porque es poco. Entonces lo quieren disfrazar de cosas muy difíciles. Leer música es tan fácil como leer las letras. Y viene y dice, pero yo por música no quiero. ¿Y cómo querés ser músico si no sabes música? Creo que son pasos preliminares importantísimos. Hay tipos que son muy talentosos y pueden tocar de oreja, pero lo que le da el profesor le ahorra más o menos años. Yo también tengo, una cosa es estar informado y otra cosa es conocimiento. Son 2 cosas bien diferentes que se confunden mucho. Hay gente que habla porque tiene mucha información y mucha memoria, pero otra cosa es lo que te informaron pero pasó a través tuyo, lo digeriste, ¿no? y sale bien, sale como es, pero según tu visión. Creo que es muy importante la obra que estás haciendo. No importa si suena en el piano, por supuesto que si querés
tocar en Aida en la guitarra va a quedar demasiado pobre, ¿no? Pero lo que le va bien queda maravillosa la guitarra. O por ejemplo hay muy buenas transcripciones y eso hay que tener mucho cuidado de tocar, porque hay cosas que no van, se mutilan mucho tocadas con la guitarra. Por eso yo lo que amo es la música, pero la guitarra es la voz que yo tengo, mucho mejor que esta que tengo. El primer concierto fue en el Salón La Argentina, que era el lugar más hermoso para la guitarra, una acústica maravillosa, chico, pero muy bien, no sé, ahí había tocado Miguel Llobet, había tocado Segovia, y mi tío alquiló ese lugar, o no sé si lo alquiló, era Amigos de la Guitarra, que es la asociación por la cual yo toqué. Y creo que yo, como el maestro me había puesto que era tan bueno, yo salí a matar ahí. salí convencida de que lo que estaba haciendo era muy lindo, muy bueno. Y mi tío me mandó 2 canastos de flores. Así que yo le estoy muy agradecida a mi tío Cachatore porque él me puso, y me puso como, digamos, no a tocar así nomás, sino a lo grande. Yo no pensaba, yo lo más que quería es si me contrataba a Radio Nacional para tocar, que había unas audiciones entre medio ahí, o después, pero sin querer fue cada vez más, y bueno, y me encontré dando conciertos en lugares muy importantes, pero nunca me la creía. Y yo tuve suerte porque tal vez toqué en una época que, no sé, que había menos mujeres que tocaban la guitarra, y no sé. Pero el primer disco fue de Qualiton, que era una historia. Yo tenía un gran amigo que murió, Carlos Melero, un sonidista espectacular, que era de San Justo, Santa Fe. Yo en todas mis giras fui por todo el país a tocar, así que fui a San Justo. Y San Justo está muy cerca de la ciudad de Santa Fe. Y ahí encontré un tipo increíble en un pueblito, un tipo que tenía un negocio de artículos varios, como se llamaba en el campo, que había de todo, vamos, y me encuentro con cuartetos de Bartók, con partituras de Stravinsky, tipo increíble, era el director de cultura del pueblo, ¿no? Y bueno, y con él me hice muy amiga, tanto que como mi primer marido estaba en la televisión, le conseguí un trabajo en Canal 11 y vino. Y se contactó con uno que grababa, que ahora me voy a acordar el apellido, hicieron un sello discográfico, Qualiton. Y el primer disco lo hice yo. Lo grabé, y grabé de una cara los 5 preludios de Villalobos y el Lloro, y de la otra cara la serie sudamericana de Héctor Ayala, que me había compuesto dedicada a mí, para que yo iba a viajar a Japón, entonces para que sepan, no importa después si sabían que Brasil era, que Buenos Aires era la capital de Brasil, no sabían eso, pero sabían los ritmos, con los ritmos se familiarizaron. Y ese fue el primer disco, y grabé eso. Yo siempre fui muy amante de la pintura, muy amante. Ahí tengo un Castañino, acá tengo un Carlos Alonso. Entonces, yo era gran admiradora de Valle Planas, de Juan Valle Planas, un gran pintor. Era catalán, había nacido en Cataluña. Y no sé si en Barcelona, creo que sí que en Barcelona.
Y entonces averigué dónde vivía, fui a tocar el timbre con la guitarra. Y le digo, ¿usted es el maestro Valleplana? Sí. Mire, yo toco la guitarra y va a salir mi primer disco y quiero que la tapa me la haga usted. Como si le hubiera pedido a Picasso, más o menos, que me miró así con conmiseración y dice, bueno, pasa. Y entonces dice, bueno, también había un par de, no sé si eran alumnos o amigos, y toca algo. Y toqué una canción catalana. Creo que toqué la canción del Lladre. Y lo miro y el tipo está llorando así, pero a mares. Dice que era la canción que le cantaba a la madre cuando él era chiquito. Una suerte, no sé, porque podía haber tocado cualquier otra cosa para lucirme o no sé. Y me hizo ese cuadro que está ahí. Ese cuadro que está ahí es la tapa de mi primer disco. Pena porque hicimos una gran empatía, ¿no? Pero lástima que creo que ese mismo año murió. Y me regaló la tapa del disco. Bueno, después después ya firmé contrato con la EMI Odeón de España, que estaba el que hacía los comentarios, que es Juan Manuel Puente, gran amigo y gran admirador mío, y ahí grabé. Lo que pasa es que yo no tengo un enorme repertorio, no sé, hay algunos que se graban, no sé, la guía, ¿no? Pero yo no tengo un gran repertorio y grabé 4 LP en España, que se reprodujeron en Francia, en Japón, pero siempre con EMI Odeón, en Inglaterra, la obra completa de Turina. Turina y Manuel de Falla, que tiene una sola obra para guitarra, ¿no? Eso fue uno. Otro fue los 5 preludios de Villalobos y del otro lado la suite 3 para cello de Bach, que yo hice la transcripción. Y un crítico de New York Times dice, no entiendo cómo no lo escribió directamente para la guitarra porque suena magnífico. Eso lo tengo en una crítica de New York Times. Después otro disco grabé con La Maja de Goya. Este cuadro que está ahí, la broma es que es esa que yo quería que me pongan en la tapa, pero la maja con mi cara, ¿no? Y guiñando un ojo. Yo más, pero no tenía sentido del humor, así que no la hicieron. Y es todo música, toda la música española que a mí me encanta. Yo soy calabresa, italiana por todos lados, pero con la música soy de España. Yo no sé si existe el otro, el más allá, en la otra vida, no sé, pero yo creo que en otra vida yo habré estado por España sin duda, porque la vivo mucho la música española. Y casi nada. Lo que decís, ¿llega al alma o no llega? No sé, casi que no se puede explicar eso. Porque además tiene que ver, perdón, la vanidad, pero con el buen gusto también. No sé. Sí. Yo una cosa que salía bien, pero puedo pasar un pasaje 200 veces hasta que creo que está perfecto, pero al día siguiente lo agarro y puede salir algo mejor. Es lo que decía al principio, que el arte es eso, es cada día perfeccionar un poco, ¿no? Y yo te diría que María Luisa Nido fue una grande de la guitarra, hombre y mujer. Fue una grande de la guitarra en la Argentina y seguramente en muchos países también. Primero era un biscuit, era una especie de no sé, de persona suave, amorosa. Sí, yo tengo el mejor de los recuerdos de ella. Yo no estudié con ella, pero la escuché mucho y aprendí mucho de ella también.
Por eso cuando tengo una lista interminable de veces que yo escuché, y las obras que escuché, cómo me llegaron. Realmente era un artista. La cosa es esa, que el artista a la fuerza no se hace. Vos podés estudiar con quien quiera, podés romperte, pero si no sos artista, no sos artista. No sé, yo estaba muy ensimismada con lo que veía. La cosa visual era la que por supuesto la auditiva también tenía un hermoso sonido ella, muy lindo sonido. Y era una artista. Ella me escribió una carta muy linda, muy sentida, cuando murió mi mamá. Yo tenía 13 años cuando murió mi mamá. Y muy linda, y la conservo, la tengo por ahí. Y yo fui a saludarla. Y como tenía una amiga mía bastante mayor, que se llama Nelly Menotti, que era muy amiga de ella. Y entonces como que a través ella como una por interposita persona, no tuve mucho el placer de estar, porque había una distancia grande también de edad, ¿no? Pero te digo, si tengo que decir, lo que digo es que estudié la guitarra por ella. Me gustó ver la guitarra en manos de una mujer linda y qué sé yo, y con lindo sonido, y bueno, más admiración que es imposible. María Elena, qué maravilla. Y ella y su compañera, Sara Facio. Tengo anécdota muy. Una vez cumplió años y me pidió que le lleve el último disco que había grabado. Y fue una comida así muy de esas cosas. Estaba Aquino, estaba Kosic, el que trabaja con acrílico y agua, bueno, gran artista. Y estaba Amalia de Fortabat, había mucha gente muy del arte, muy importante. Y dije que estaba Aquino, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, en un momento dado, que después que puso el disco, yo era un disco que había grabado con Alfredo Iannelli, obras para flauta y guitarra y un par de cosas solas. Y se ve que, no sé si se sugestionó, sé que Amarita Fortabat, y se sacó los zapatos y se empezó a bailar. Así era una obra de Ravel, La Valera de Ravel. Entonces se puso para flauta y se puso a bailar, y todos la miraron como diciendo que falta de respeto, y yo entonces me descalcé y bailé con ella y la salvé. Sí, yo tenía una alumna acá que vino porque quería estudiar español para ser intérprete, y vino con su marido, que era un pintor de estas cosas tipo, viste, esos biombos muy lindos, cosas preciosas decía. Y entonces cuando volvió calladita, volvió a Japón, me organizó una gira. En realidad me organizaba un viaje con 2 conciertos en Tokio. De los 2 conciertos resultaron 14, porque se fueron corriendo la voz. Tengo un concierto que recuerdo mucho y que fue en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, repleto. Cuando terminó venía gente a regalarme lo que tenía, una tacita de café, a ponerme un florerito, increíble, y los aplausos, y eso, muy cálido, muy lindo, y todo. Fui a fácilmente unas 40 ciudades de lo que era la Unión Soviética. Fui a todos los países del Báltico, fui a todos los. Y después Estados Unidos. Estados Unidos
di 2 conciertos que para mí fueron muy importantes, muy importantes. Ciclos que eran muy de valor, digamos. Además hice un concierto en el Carnegie, el Carnegie tiene una sala más chica y fue dedicada a las obras de Gerardo Gandini, que fue mi segundo marido, papá de mi hija. Y tuve muy buena crítica, y fue muy lindo concierto con obras muy complicadas, pero muy buenas. Te voy a desilusionar con esta pregunta porque toda mi experiencia ya no sirve para nada. Me sirve a mí, tal vez a los que me quisieron, pero todo cambió muchísimo. Ahora tenés que pensar solamente con el internet. Todo cambió, todo cambió. Lo mismo que me dicen, ¿cómo se hace para empezar una gira? Ahora, qué sé yo cómo se hace ahora? Yo antes, por ejemplo, hipotequé mi casa para sacarme un pasaje para hacer ese viaje vuelta al mundo. Yo cuando fui de gira creo que tenía un programa y medio, nada más, no tenía más obra. Pero me fue muy bien, tuve críticas buenas, y en algunos lados me volvieron a invitar. Y entonces acá dije, debe ser muy bueno, entonces ¿qué? Pero ahora es otra cosa. Yo lo que creo que hay que tocar el instrumento si vos no podés vivir sin él. Si lo necesitas como el aire que respirás. Entonces hay que tocar ese instrumento. Ese instrumento o esa música, lo que... Pero si no, porque hay tantas cosas que... ¿No te das cuenta cómo le decís a un tipo que estudie 5 horas? Tú dices, hay tanta cosa atractiva para destinarle el tiempo. No sé, por eso te digo, yo lo único que recomiendo a los alumnos es que sean felices tocando la guitarra. Que no se pongan metas estúpidas, porque las metas llegan si tienen que ponerse los planetas de acuerdo todos para que algo salga como quieren. Pero sí, yo no sé si yo podría ser guitarrista en esta época. Yo hice 2 cosas que casi que me olvidé. Uno se llamaba la guitarra en primavera. Trabajé 1 año en la organización. Busqué quiénes eran en cada lugar, eran como 100 y pico de pequeños, de grandes y pequeñas ciudades, 100 y pico. Y tenían, no siempre el secretario de Cultura del lugar a veces un tonto que no hace nada, otras veces es un tipo inteligente. Entonces trataba de conectarme con la gente que pudiera, digamos, encargarse de organizar. Entonces, con eso, ya con todo el plano estaba la Fundación Antorchas. La Fundación Antorchas que pagaba clases de perfeccionamiento en el país. Entonces, yo le presenté el trabajo y dice, no, pero conciertos no auspiciamos. No, ustedes auspician la clase. Conciertos no cobran nada. Entonces, con eso ya tenía los tipos que organizaban en cada lugar. La plata poca, eran como $100 para cada lugar donde iba. Y había como 30, creo que eran 36 o 37 guitarristas. Y organicé todo, por ejemplo, después de eso me fui a Ricordi y conseguí todas las partituras para todos los años, desde primero hasta 5º año, las partituras que corresponden a esa dificultad de preparatorio a 5º año. Y después fui a la Secretaría de Cultura, que en ese entonces estaba
Oleg Kosarev, que era el chelista de la Camerata Bariloche, que hacía de empresario también. Y la cosa que conseguí todo durante 3 años. Y fue muy lindo, se hizo una amistad entre la gente, porque era una clase, no era clase, sino un encuentro con los guitarristas del lugar. Y cada uno ponía lo que sabía y un intercambio. Un concierto en una cárcel o en un orfelinato o en un, ¿cómo se llama? ¿Dónde están los vicios? Sí. Y la clase, bueno, el conjunto con los guitarristas del lugar, el concierto y la visita a un lugar. Cárceles casi no pudimos ir porque no había presos. Estaban las cárceles pero no había presos. Y fue hermosísimo, hermosísimo. Porque traté de encontrar a los mejores guitarristas, pero que además de buenos guitarristas sean capaces de trasladar lo que saben. Porque es enormemente diferente dar conciertos que enseñar. Hay gente que da maravillosos conciertos y no puede enseñar nada ni en 2+2. Y al revés, tipos como Escaramuza, por ejemplo, que sacó los mejores pianistas, pero no podía tocar porque era malo tocar. Y ese fue una cosa linda que después, bueno, no se pudo, como todo. Y después otro que hice fue Cuerdas que unen. Cuerdas que unen, tomé un grupo de exalumnos míos y alumnos y organicé visitas a los hospitales, pero no tocar en una sala, sino ir al lado de la cama del que está enfermo y que sufre, por supuesto con todo eso arreglado con los médicos, quienes pueden recibir y quienes no. Hicimos como, no sé, fuimos al Garrahan, al Hospital de Niños, al Hospital Británico, que fue maravilloso, es fantástico, al Hospital Italiano al final de todo, el último año, y al Pirovano, a lo que era la Casa Cuna, y ahí tocábamos, cada uno tocaba al lado del paciente. A veces canto y guitarra, flauta y guitarra, pero en general la guitarra, porque es el instrumento más tranquilo que se puede, no molesta, digamos, no es un instrumento, qué sé yo, que pueda molestar a la pieza de al lado, digamos. Y fue un exitazo eso, porque tocó un montón de gente. Así que tengo alma de empresaria también, porque 24 años representé al Promúsica de Rosario, a los dos grupos, al Promúsica Antigua y al Promúsica Niños. Fuimos a la Feria de Sevilla, hicimos muchas, fuimos a Inglaterra, ¿no? Bueno, quiero agradecer tanto la buena voluntad que han tenido de venir a mi casa. Yo también estoy muy contenta de alguna forma conectarme con ustedes y los felicito porque tienen todavía la llama de la pasión por mantener a la guitarra viva. Felicito a este grupo de personas que trabajan para el festival y el concurso María Luisa Nido, de que tengo un recuerdo imborrable. Sepan que cualquier cosa que precisen de mí, a las órdenes. Y muchas gracias por todo.